¿Cómo te va, Lucio? ¿Qué Bien, tal? bien, contento de verte. Igualmente, tanto tiempo. Cierto, pasa el tiempo y con Te esto mandé el otro encerrado. día un muchacho que andaba buscando Es, cuestiones de la liga. Al, Ajá, sí, al creo final que creo que terminó hablando con Guevara. sí, porque es el que está más historiador de nosotros. Sí, sí, sí. qué Bueno, bueno. ¿qué hay que hacer? Hablar. Bueno, que Bueno, hable alguien. hay que hablar, saludarse y hablar. Ah, Eh, yo estaba sí. viendo el temario que prepararon, que está lindo. Yo creo que ahora esta reunión hoy, calculo que nos saludaríamos y listo. Después, hola, ¿qué tal? Después empiezan las Vale. vacaciones, así que nos juntaríamos en febrero, por ahí calculo. Y ahí podríamos, ojalá pueda haber más posibilidades de que uno pueda interactuar personalmente, o ir a Colón a ver alguna cosa, o grabar algo, lo que sea. Pero creo que fundamentalmente lo de hoy era para saludarnos, despedir el año, vernos una vez más las caras, que siempre es un gusto, oírnos. Y bueno, prepararnos para eventuales actividades. Yo estoy pensando bastante, creo que hay muchas cosas para hacer. Es más, Edgardo, vos lo conocés, yo tengo contacto con muchos egresados nuestros que están en Buenos Aires, que son, digamos, un poco la guardia vieja, gente incluso del instituto, Gallego Hernández, Jaimito Garau, todo tipo de gente que Edgardo seguro conoce, no sé si otros conocerán, porque les quería comentar una cosa interesante que aprendí con mi hijo. Eh, a ese grupo, ustedes algunos de los que están acá quizás no tanto, porque no son tan antiguos, tan viejos, pero en la jerga actual de Colón 80 somos conocidos como los antiguos. Entonces, como antiguos, quizás podemos aportar algo a la historia, digamos, hablada, oral, eh, grabada de la universidad. A mí me encantaría eso. Sí, yo Tal, estoy en Norberto, como... contacto con algunos Se de te los oye que fueron poco, la... Edgardo. ¿Cómo, perdón? Se te oye poco. No sé a mí si me oían bien. A vos te oí, sí, te oí bajo, pero te oía. Sí, porque tenía el micrófono lejos. No me di cuenta. Yo últimamente estoy, bueno, he tenido siempre contacto con alguna gente, fueron compañeros nuestros, míos, va, Sí, Reitman, que están todos en Buenos Aires, Tulio exacto. Rotten, el Colorado Villanova, que está también ahora en Buenos Aires. Bueno, a todo eso se les puede ir mandando. Yo con algunos ya hablé. Hablaste porque yo pensaba hablarles a ver si les parecía bien juntarse como esto. A la distancia también se puede. Da lo mismo estar en Colón 80 que estar, qué sé yo, en Buenos Aires. A lo mejor se podrían unir ellos también al grupo. Hay algunos de ellos que están muy activos y les gusta mucho seguir teniendo noticias de la universidad. Cada tanto Sí, mandan cosas. yo este grupo de Buenos Aires, que está Denis también y algunos más, se encontraban todos los meses para almorzar. Para el año que viene ya va. Hola. Sí, sí, sí. Me acuerdo, yo participaba de esas cenas en los 80s. Nos juntábamos en el Rocinante, ahí frente ¿cómo se llama? Ahí en el centro de Buenos Aires. Y eran encuentros muy, muy lindos. Incluso alguno que caía del exterior, de repente sabía, se juntaba y era muy interesante porque se reencontraba con todos los amigos. El Turco Namor, por ejemplo, que vive en Inglaterra, espero que siga viviendo, Zambón en el sur, era muy lindo. Y bueno, ese grupo sigue activo, así que yo creo que a partir del año que viene lo podemos incorporar a los que quieran, ¿no? Obviamente en esto.
Silencio. Hola, hola. Hola, hola, sí. No sé si me escuchan. Sí, muy Sí. bien. Mabel Cernadas. ¿Qué tal? ¿Cómo va, Mabel? Sí, se escucha. ¿Qué tal, Lucio? ¿Y qué tal todo el grupo? Encantada de estar aquí. No sabía de la primera reunión, la segunda me enteré, pero justo tenía otro Zoom, por eso no pude participar, pero estuve escuchando todo el video. La verdad que me pareció muy interesante las ideas que ustedes fueron exponiendo. Saben que por de formación profesional soy profesora de historia y Sabemos. me interesó muchísimo lo que están haciendo, me interesó mucho lo que señalaban ustedes de actividades posibles para hacer. Eh, Tu idea de recorrer la universidad y de que hubiera una serie de Colón 80, por ejemplo, o Alem, lo que fuera, y que hubiera una especie de hitos históricos donde mostrar lo que la universidad había sido, me pareció excelente. Y también me pareció muy interesante el tema de rescatar esas pequeñas historias, porque, bueno, ustedes saben que nosotros hicimos en su momento una historia de la universidad institucional junto a la de Edgardo, que son las dos historias, creo, más completas que hay, pero en ninguna de las dos, si no recuerdo mal la de Edgardo, que en su momento también la leí, es decir, rescatamos a la pequeña historia de la universidad. Nosotros en historia ahora tenemos, hace unas 2 décadas, lo que se llama la microhistoria. Y a través del archivo de la memoria, que en su momento participamos en su creación, rescatamos, por ejemplo, en los barrios esas pequeñas historias, pero no lo pudimos hacer en la historia, en la historia de la universidad porque quedó mucho en el tintero. Recuerdo anécdotas sobre las asociaciones o las agrupaciones estudiantiles, la FUS, la LES, es decir, hay, habría mucho para rescatar en pequeñas historias, y me pareció interesante esa idea de que las recogiéramos, especialmente hoy, que tenemos la ventaja de la tecnología. No solamente que José Marcilese haga una entrevista, sino también de alguna manera que relaten esas historias como, no me acuerdo quién era la persona que hablaba del busto, quién era, Susana, no sé si era. Diana Albertengo, que hablaba en la reunión anterior, decís, Mabel, buen día. Buenos días. Sí, Diana Albertengo. Claro, ella que ese tipo de anécdotas, esas pequeñas historias, son muy interesantes para recoger y le dan lo que nosotros decimos que le dan carnadura, hacen más densos los procesos históricos, inclusive más interesantes, porque a veces a partir de esas pequeñas historias podemos hacer interesar a la gente sobre la historia en general, ¿no es cierto? Sí, hay que incluso hacer un poco que el que pasa por los pasillos de Alem, por ejemplo, que al conocer algunas cosas, hasta le tome más cariño, más afecto, tenga otro gusto por pasar frente a ahí. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una cosa muy simple, pero tenemos todos esos pasillos vidriados. No, al principio no eran vidriados. ¿Por qué tenemos esos pasillos así? ¿Por qué esa arquitectura de Alem? ¿Por qué tantas puertas que hubo y después se hubo que andar cerrando? Nosotros entrábamos a la universidad por cualquier parte. Teníamos 3 puertas a la entrada, al frente, puertas al costado, por todos lados. Ahora no. Ese tipo de cosas fue lamentablemente evolucionando. Algunas tuvieron que, porque, qué sé yo, los pasillos están vidriados porque acá hay mucho viento. A nadie se le ocurrió cuando empezaron que acá había mucho viento. Pero bueno, cosas de ese tipo. Y son una historia más intimista, diría yo, Mabel. Exacto, Como vos exacto. decís, está la historia institucional, las dos historias, muy completa, con muchos datos,
pero más que el dato, la evidencia, lo que yo quisiera que pasáramos mientras podamos los que las hemos vivido. Claro, y más ustedes que estuvieron en Rondó y andaban, yo también estuve por Rondó, y que básicamente, en mi caso, prácticamente yo hice toda mi carrera en Colón 80, Claro. cuando había aulas. Es decir, hoy casi parece impensable que una universidad pudiera haber funcionado nada más que en ese lugar, porque era así. Después, bueno, Alem, hablando de la universidad en la década del 60, ¿no es cierto? Yo quería recordar algo. Buenos días, ¿no? Buen ¿Qué día. tal, A todos. Mabel, vos te recordarás que además, cuando estábamos en la gestión, vos hiciste junto con el Gabinete Cooperativo los 60 años de la historia en particular de nuestro departamento, junto con José Marcelesio. Sé que ahí también hay mucho que han contado, bueno, gente que nació con la carrera nuestra en particular, ¿no? ¿Te acordás que sacamos un libro de las memorias del departamento de los 60 años? O sea que eso también podría servir, ¿no? Sí. Yo creo que todo sirve, Regina, porque la creación del archivo de la memoria tuvo esa finalidad. Es decir, el archivo de la memoria, a pesar de la oposición que hubo al principio, porque yo la tuve que pelear bastante para hacerle entender, no solamente a la gente de historia, porque la gente de historia decía que si no era documento escrito no era historia. Es decir, hubo que hacer entender que que los norteamericanos, los alemanes, habían reconstruido gran parte de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial a través de lo que habían pasado, los horrores o las cosas terribles que habían pasado la gente común en la guerra. Eso se fue reconstruyendo en las universidades norteamericanas. Hay unos archivos orales impresionantes, en Alemania, en Francia, y de a poquito en Argentina empezó a entrar finalmente la historia oral, la historia de la gente común, que también tiene historia. Claro, sí, sí. Yo creo que para mí es muy interesante. Las dos ideas que estuve escuchando en el último video, de cada tanto hacer una especie de apertura, como hace el CONICET, una semana de apertura de la universidad, pero no solamente para que vean los laboratorios y para que los ingresantes vean, sino, como allí alguien señalaba, la ciudad, la gente de la ciudad, que a veces pasa por esas puertas y dice, ¿qué pasará acá? Especialmente por Colón 80 y por Alem también, es ese complejo impresionante, y la gente casi no conoce los Altos del Paligüe, que eso es una monstruosidad y que todo el mundo debería conocer qué es lo que la universidad está haciendo allá. No lo conoce la ciudad. Claro, y entonces no hay esa unión ciudad y apego y a la universidad. Edgardo, que es mayor que yo y participó de eso, yo llegué tarde ahí, te recordará que la universidad fue fruto de la intensa lucha de la ciudad por tenerla. Claro. La ciudad Sí. peleó para tener su universidad. Había asambleas en frente a la municipalidad en la Plaza Rivadavia. Exacto. La universidad. Y ahora pasan por Colón, ¿y esto qué será? La Bueno. foto que nosotros recogimos en la portada del libro institucional que se hizo de la universidad, recoge eso precisamente, nenes chiquitos que están sosteniendo luchar probablemente, muchas veces nos preguntamos con José, ¿qué habrá pasado con estos chicos? ¿Habrán estado en la universidad? Es decir, quizás alguno todavía algún día podría decirnos quiénes participaron de esa foto. Siempre nos preguntamos con José quiénes serían estas personas que lucharon por la universidad. Más allá de los apellidos tradicionales que sabíamos, Lejarraga y todo el grupo que venía luchando por la mujer de Lejarraga también y demás que venían luchando por la universidad. Pero la gente común luchaba por la universidad. Sí, sí, sí. Perdón, buen día a Hay todos. un- ¿Cómo le va? Hola, buen día. Bueno, Sí, Edgardo. hay un libro que estaba guardado ahí en memoria, no, bueno, sí, en memoria,
de que cuando peligró el Instituto Tecnológico, en menos de una semana se recabaron en toda la zona firmas y hay un libro gordo que debe tener 30 centímetros porque lo encuadernaron, de 50.000, creo que son más de 50.000 firmas que se reunieron para defender el Instituto Tecnológico, por ejemplo. Claro. Ese no sé si lo conoce mucha gente. Está ahí en la universidad, yo lo he visto, ¿no? Y eso fue más o menos en el 53, que hubo un preventor de Rioja que quiso cerró los profesorados, por ejemplo, Claro. porque dijo que era demasiada humanidades que había en un instituto tecnológico. Era un animal realmente. Bueno, había venido a liquidar el instituto, ¿no? Pero se tuvo que ir rápidamente. Ahí fue cuando hicimos las primeras manifestaciones en la calle O'Higgins, que nos reprimía la policía montada, era esa, y estaba ya en calle Bigman al final, y nos pegaban con los sables, y nosotros le tirábamos bolitas. ¿No? En la calle O'Higgins, año 53. A mí lo que también me gustaría agregar es que en algunos de esos años que ustedes están contando, tal vez posteriores, en el 73, yo era alumna secundaria de la universidad. Yo estaba en las escuelas medias y entonces, si bien no puedo tener una mirada como profesora o como parte de las autoridades de las escuelas medias, sí puedo brindar también una mirada como una alumna de 13, 14 años que estaba en ese momento en una escuela secundaria porque la había elegido, porque le había dicho a mi mamá, yo quiero ir a las escuelas de la universidad, que teníamos clase los sábados, cuando amigos nuestros de otras actividades nos decían, no, ¿y qué tenés que ir a clase mañana? Y nosotros íbamos contentos a clase los sábados, que nos teníamos que eximir con una nota superior al resto de las escuelas, y no nos molestaba, porque la verdad que nos gustaba ser alumnos de una escuela dependiente de la universidad. Por eso, en mi caso particular, yo también puedo aportar un poquito de esa experiencia. Sí. Ana, todos hacen la historia, todos hacemos la historia. No, pero además el apego que yo tengo por la institución, yo lo dije en la reunión anterior, porque he pasado la mayor parte de mi vida ligada a la institución. Y entonces yo la siento como mi casa, no hay duda. Y es muy importante cuando uno tiene la sensación de pertenencia en algo. Totalmente. Muy importante. Un aspecto interesante me parece que habría que tratar de llevar adelante es una especie de raconto de toda la cantidad de congresos internacionales que se hicieron. Yo tengo en memoria muchísimos congresos que después uno, bueno, una vez que está finalizado, continúa con sus actividades y bueno, medio lo deja en el olvido. Pero se han hecho muchísimos congresos internacionales y nacionales de gran relevancia en la universidad y a través de ellos vinieron conferencistas destacados. Quizás habría que hacer un raconto memorístico de esos puntos porque ponen a nuestra universidad en un nivel de jerarquía muy importante. Y aparte de eso, la visita de aquellos profesores invitados o que fueron galardonados con un título en la universidad, también me parece que debe, si en lo posible, tratar de recordar, porque yo no sé si la propia universidad tiene un archivo de esa información. Yo me acuerdo que en el año 80, cuando vine a la universidad, y en ese momento estaba trabajando en el departamento de física como ayudante, un día subía por las escaleras y me encontré con compañeros y gente que estaba trabajando en el tema de ingeniería nuclear. ¿Y qué estaba ocurriendo? Que creo que fue una de las primeras reuniones de tecnología nuclear en la Argentina, y eso fue en el 80. Y así otras más, ¿no es cierto?
Eso me parece que puede ser interesante. Y eso va a depender mucho de nuestra memoria, porque no sé si la propia universidad, como dije hace recién, tiene un raconto de todos esos eventos. Perdón, tiene que tener en las actas en que se declara el evento como auspiciado por la universidad. Sí. Claro. Tiene que Están dar esas actas de actas, Consejo Superior. Cuando dice, bueno, la universidad auspicia, convoca, participa, organiza, tiene que haber actas, claro. este es un proceso Sí, que tiene pero que pasar. ese es el documento escrito que queda de que tal o cual persona fue declarada emérita, fue distinguida por la universidad, tal o cual congreso, pero yo creo que lo más importante, y lo que estaba rescatando de la reunión anterior, es la vivencia como alumno, como ayudante, como profesor de esa gente, es decir, porque ustedes, algunos, ¿no es cierto?, han tenido contactos con esa gente. Quizás lo más importante, más allá de la distinción y que la universidad le dio tal o cual distinción, ¿no es cierto?, es rescatar la parte humana. Es decir, porque uno se fue a almorzar con esas personas, fue a cenar con esas personas, estuvo con ellos, y a lo mejor pequeñas anécdotas con esas personas son casi más importantes que el hecho de la distinción oficial donde en Colón 80 allí se le otorgó, me parece, ¿no? Es decir, Sí. yo creo que también yo estaba apuntaba en ese mirando, sentido. es decir, Claro, por lo que pero ustedes estaban planteando, sí, por lo que ustedes estaban planteando en la reunión anterior, es recoger toda esa historia menuda, que además es la que interesa a la gente. Se pueden juntar las cosas. Por pero- ejemplo, perdónenme, yo me acuerdo una vez que estábamos en una reunión en Colón y de consejo o algo así, bajamos y por curiosidad abrimos la puerta del salón de actos y estaba dando una conferencia, un premio Nobel de Química, y había 5 personas escuchándolo. Y que de curioso, yo no soy químico, pero era un premio Nobel que estaba ahí. Y nos metimos y juntamos un poco más de gente. Bueno, o sea, se puede, es lamentable, pero pasó eso también. Mabel, en consonancia con lo que estás diciendo, yo estoy analizando, viendo un poco algunas cosas. En mi primer año en la universidad lo tuvimos a Rey Pastor, que era el matemático número 1 del mundo en su momento. Y tengo anécdotas personales muy Claro, eso es lo jugosas interesante. de cómo era él en la intimidad del trato, y eso lo pienso hacer el año que viene. Ya estoy juntando material al respecto. Fue una experiencia Eso es lo divina, interesante. desopilante, la quiero hacer el año que viene. Fue una cosa impresionante. Con respecto a Perdón, los congresos... no aprendí nada de geometría, pero sí fue una vivencia única. Además no vino muchas veces, vino 3 o 4 veces nomás. Bueno, yo lo vi esa vez, no sé después. Estaba bastante viejo ya. Sí. Y se dedicaba a hacer plata en esa época. Y era el único profesor que era con dedicación exclusiva en Madrid, San Luis, Buenos Aires y Bahía Blanca. No yo me acuerdo respecto de los congresos, en el sector de química se han organizado muchos, pero el Congreso Argentino de Química, que durante muchos años fue el evento más importante dentro de la química, se organizó en el 85 en Bahía Blanca y en el 96. En 2 etapas de mi carrera universitaria diferente. En el 85 recién ingresada a la carrera docente como ayudante, que me acuerdo que entre las actividades que me habían asignado la comisión era cuidar de que en todos los baños de la universidad hubiera papel higiénico. Entonces, una de mis tareas era eso, recorrer durante el horario del congreso que hubiera... Eso me tocó en el 85, más otras actividades. Ya en el 96 yo era profesora y ahí ya no me tocó lo del papel higiénico. Pude ir a almorzar con algunos profesores que para mí eran admirables porque eran reconocidos dentro de la disciplina. Así que yo creo que a lo que apunta Mabel son a estas cosas, a estos detalles que hacen tan rico la historia, ¿no?
Nunca Bueno, si me pensé, permiten, Susana, que el grado académico sirviera para incluso dejar ciertas tareas y poder dedicarse a otras. La verdad que es un hallazgo. No, pero te digo la verdad, a mí no me molestaba No, ya ir sé, a ver el por papel supuesto. higiénico. Al contrario, Por yo estaba supuesto. feliz de colaborar. Por supuesto, sí. Porque la realidad era que en general, y lo he apreciado bastante, especialmente cuando estuve en la Secretaría, la gente quedaba muy conforme de la atención personalizada que se hacía en los congresos, especialmente con los grupos más reconocidos, más importantes. Eso, antes de irse en la mayoría de los congresos, la gente te lo decía, Sí. que estaba muy conforme con la organización, con el orden, con la limpieza inclusive de la universidad. La gente a veces se iba muy impactada, no solamente la gente de otras universidades, de la UBA, de Mar del Plata, sino inclusive la gente del exterior. Yo recuerdo un congreso que se hizo con americanistas, y los mexicanos estaban sorprendidísimos porque habíamos logrado que inclusive en cada persona tuviera un alumno o 2 o 3 personas que estaban dispuestos a acompañarlos, a llevarlos a algún lado si querían hacer compras, o sea, eso les impactaba muchísimo. Sí, sí. Por eso yo creo que, y probablemente esa gente que estuvo, yo hago un nombre, con don Leopoldo Sea o con otro tipo de gente, esa gente realmente puede contarnos cosas de estas personas que pasaron por la universidad y que eran tan importantes, ¿no es cierto? Cada uno en su ciencia. Claro, lógico. Sí. No, por eso hay mucha tarea para hacer. Yo creo que la idea está lanzada. Obviamente estamos a fin de año, uno siempre tiene un corte de alguna manera, pero me parece que tenemos bastantes cosas que se pueden hacer y que todos nosotros, me imagino, personalmente por lo menos, vamos a hacer con gusto. Así que, en fin, lo importante es que mantengamos esto. Yo me acordaba que en la primera época de la universidad, cuando se trajeron los primeros profesores, Monteiro, Bartaski, Diego, y por lo menos matemáticas, Ruy Gómez, pero estaba Rapoport, estaba Chioschini, todos se le dieron una casa en el barrio universitario. Sí. O sea que ahí se podría poner, digamos, alguna mención, ¿no? A veces de quiénes vivieron, Sí. cómo se comenzó y quién era. Y los domingos a la tarde, los que éramos estudiantes, íbamos a jugar al croquet en el patio. Bueno, ahora está en los nuevos edificios, pero ahí todos íbamos, no sé, ese juego bastante tonto del croquet, que es poner un palito, pegarle con es una especie de polo a pie. Íbamos varios alumnos, y incluso venían de química, había 2 alumnos de Raman. Sí, eso es lo que iba a decir. Yo del doctor Raman conozco, no fue contemporáneo mío, pero conozco tantas anécdotas contestadas por los profesores con los que he interactuado, que la verdad que... Edgardo, ¿y por qué jugaban al croquet y no al fútbol? Porque eran viejos, la mayoría eran... Claro, ustedes jugaban con los profesores. Con los profesores, claro, estábamos... Claro, por eso. Rapoport estaba... Bueno, Monteiro ya tenía más de 50 años. Claro, claro. Ruy Gómez tenía problemas de transporte. Claro, si ustedes jugaban al fútbol, los mataban. Por eso, no, claro. Además, no era mucho lugar, ahí había un pedazo limpio, más o menos. Claro. Bueno, Ricardo, eso no lo contaste en tu historia. Por eso es importante, yo decía, rescatar ese tipo de anécdotas. Bueno, pero yo escribí 1500 hojas. Ya sé. El que me editó el libro me dijo que no se podía, por eso que tiene un CD. Pero de todos modos tampoco podía poner todo. ¿Qué crees? Que iba a poner... Yo del doctor Raman, a mí me han contado que la doctora Alicia Gastaminza tenía una moto y lo llevaba el doctor Raman al instituto sentado en el asiento de atrás de la moto. Y en lugar de sentarse
como si fuera un caballo, se sentaba como las damas en los caballos. Así iba al instituto. Tiene muchas anécdotas, realmente. Bueno, pero por eso ahora habría que aprovechar las tecnologías que no las teníamos hace 20 años atrás, Claro. Claro. para, y especialmente porque escuché que toda la gente de la universidad se ofrece de alguna manera a rescatar, hasta se podrían hacer pequeños micros En eso para... pensaba yo. Exactamente, Sí, pequeños eso, sí. micros, para, por un lado, exponerlos, darlos por la radio, pero también filmar algunos micros, los que sean más jugosos, más interesantes, como para dejarlos, porque las generaciones jóvenes, casi la gran mayoría de las cuestiones les entran por los ojos, ¿no es cierto? Y por los oídos. Entonces, eso sí queda, es muy importante. Es muy importante. Cuando nosotros empezamos a trabajar con las entrevistas, las primeras entrevistas eran exclusivamente con unos casetitos que ahora inclusive estuvieron los chicos, los chicos, cuando hablo de los chicos hablo del doctor Marcilés y demás, ¿no es cierto? Estuvieron en el archivo algunos pasándolos porque tienen fecha de caducidad, o sea, pasa una época y se pierden. Entonces, eso es un problema. Quizás hoy, como se puede mandar a la nube y se pueden hacer otro tipo de tecnología, haya más posibilidades de que esas entrevistas o esas pequeñas anécdotas queden para cuando la universidad celebre 100 años, ¿no es cierto? Que no vamos a estar nosotros seguramente. ¿Por qué no? Qué poca fe, Mabel. Qué poca fe. No, pero Mabel, apuntaste una cosa muy importante. El tema de mucha documentación que hay. Lamentablemente, yo lamento mucho que no se siga esculpiendo en las piedras los documentos y las cosas, porque he visto que se han perdido y se pierden tantas cosas porque no te cambian. Yo tengo, por ejemplo, un teléfono que ya no puedo usar más porque no pesca la antena, porque que sé cuánto. Entonces, lo que voy a tener ahí no. Entonces, me parece bárbaro que estén haciendo un, digamos, reacomodamiento cada tanto de lo que hay, que siga disponible, porque temo, como ha pasado ya mucho, que se pierde, porque sí, está ahí, pero ¿cómo lo sacamos de ahí? ¿De dónde está metido? Bueno, sí. Norberto, como se han perdido inclusive papeles, cuando de un archivo, como ha pasado con el Archivo General de la Nación, que perdió todos los archivos de los diarios de las provincias del siglo XIX, básicamente, porque los mandaron, un gobierno militar de turno, los mandó a una zona de Ezeiza, no sé qué, le agarró la lluvia y se perdieron. Es decir, Lo cargaron en Mabel, camión. los Hay que- archivos de la aduana de acá hay que que se vendieron por digitalizar papel, todo. que Chepareborda no Exactamente. lo pudo comprar, se vendieron Sí, como papel. sí, 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 sí. Acá. Sí, No, de esas no hace falta historias ir a hay Buenos muchas, Aires. desgraciadamente. Por Y eso. Bueno, especialmente Por eso en insisto en la Bahía, piedra, donde... tiqui, no estaría mal, esculpir todo en piedra de vuelta. No, pero si hoy se puede digitalizar y sabemos que va una nube y que eso va a quedar, Bueno, ojalá. yo creo que ya es un paso importante. Que no le agarre habría granizo, por favor. que ver en la Biblioteca Central disponían de un sistema de microfilms. No sé qué incluía eso, pero habría que ver si existe o no existe actualmente. Sí. Sí, eso tenía. Los Era sistemas de lector de microfilm, microfilm. les aclaro, que yo he trabajado bastante, tienen el problema de los lectores de microfilm, que van quedando desactualizados y se hace, hoy por ejemplo, los microfilms en la Biblioteca Rivadavia son bastante difíciles de consultar, porque mientras en el mundo los microfilm, hay lectores de microfilm que se leen en páginas completas, acá hay que ir leyéndolos pedacito por pedacito porque nuestra lectora es bastante obsoleta, ¿no es cierto? Entonces, hay problemas tecnológicos Sí. bastante Es el gran importantes. peligro, es el gran peligro. ¿Está apagado? ¿El qué? Yo No, estaba que- si estaba muteada. Yo estaba pensando, ahora lo subimos a la nube.
y tal vez dentro de unos años tengamos que subirlo a la órbita terrestre, porque esto avanza tanto que, pero Sí. bueno, al menos lo tenemos en la nube. Sí. Además hay problemas con internet y con todos estos que por ahí un día desaparecen todos, ¿no? Sí. Se llevan a la casa, se Que llevan no le toda la agarre un casa. virus. Vamos a ver, bueno. Yo el otro día, por ejemplo, me invitaron a dar una charla en un congreso virtual que hubo de educación matemática. Y bueno, hablé más o menos como una hora y lo seguí además y lo subieron, está por ejemplo en historié más o menos todo desde el principio, los estudios de matemática acá en Bahía Blanca, ¿no? Ah, Todas estas cosas, bueno, van quedando. Marcilesi hizo para los 60 años de la universidad algunas entrevistas. A mí me hizo una, por ejemplo. Sí, hemos tratado de entrevistar a la gente. Alguna gente se opuso, no quiso, pero Bueno, que no quieran que no hablen. en lo posible. Pero no es solamente, Edgardo, no es solamente una entrevista, es decir, lo importante es lo que está haciendo el archivo de la memoria, que es recopilando cómo viviste el proceso, cómo viviste los primeros años de la universidad y demás. Pero esta otra cosa que están ustedes sugiriendo, me parece que sería un poco nuestra actividad, o sea, Sí, sí. rescatar esas pequeñas anécdotas en flashes cortitos, Claro. Sí, que sirvieran después, sirven para el historiador, pero también sirven para sostener la memoria institucional. Ustedes que hablaban de la memoria institucional de la universidad, eso es importante. Y la pertenencia, el sentido de La pertenencia. pertenencia. En un año, a mí me convocaron para dar a todos los empleados no docentes un curso que apuntó a eso, para que los empleados conocieran, con la gente que trabajaba en la universidad, conocieran aspectos de la universidad que desconocían. Sí. Sí. Porque a veces pasa eso, que la gente entran nuevas personas, por lo general destacado, porque la universidad tiene el lujo de que están entrando a veces los mejores contadores, los mejores abogados, qué sé yo, y esa gente es joven y no conoce la historia de la universidad. Y la tarea no le da sentido de utilidad. Claro. Yo recuerdo un secretario que tenía en su momento en la Secretaría de la Universidad que medio no sabía por qué utilidad tenía su trabajo y vivía vegetando ahí, haciendo su trabajo mecánicamente, pero no disfrutándolo. Y por lo tanto, por ahí hacía cosas que no correspondían. Pero simplemente porque no se sentía partícipe de un proceso. Yo le dije, para animarlo un poco, escúchame, para que un profesor pueda dar su clase, tiene que estar el aula limpia, el pizarrón preparado, tiene que advertirse, tiene que estar la administración, todo, entonces participa. La clase no la da solo el profesor, es el profesor y todos los que están detrás de él, lo cual incluye totalmente a los no docentes, que se sientan partícipes. Y Claro. eso, me alegro de ese curso que estás diciendo, porque eso habría que repetirlo, Se dio hace habría muchos que años, intensificarlo. ¿Cómo? Se dio hace muchos años. Bueno, habría que darlo de nuevo. Sí, claro, sí. Lucio, lo que está para que no ocurra lo que ocurrió con el hermoso archivo que teníamos de piedras prehistóricas que fueron a parar al archivo que fueron a parar al galpón de al lado de... Cuando estaban hablando de lo que pasó con el archivo de la Nación y con lo de la aduana, me acordaba de las piedras, Mabel. Claro, ¿te acordás? Sí, Lo que pasó con eso? Sí. Bueno, sí. Que hubo una especie de movimiento en humanidades que... Porque casi las tiran. Exactamente, y era una colección que Bórmida y Austral la habían ido armando, pero piedra por piedra, y punta de flecha por punta de flecha, raspador por raspador, y todo eso hoy es
son cajones que están puestos en un lugar en humanidades, pero que no se volvieron a clasificar, porque desgraciadamente eran años y años de trabajo. Eso Por se lo perdió. menos no se tiraron, No. porque ustedes todos estarán al tanto de lo que se habla mucho ahora, el tema del agua en Bahía Blanca, en la región que falta, qué sé yo. La universidad, en el 73-4, hizo un proyecto, trabajó 2 años en un proyecto con movimientos de ingeniería, digamos, de ciencias económicas, de todo para ver el posible la posible irrigación de 300.000 hectáreas en la zona para poder levantar económicamente y poblacionalmente todo esto. 2 años trabajamos. Ese material, el informe se mandó al ministerio. Yo lo estoy buscando desesperado. En el archivo me dicen que no está ninguna copia y no se Acá encuentra. la Es universidad una no cosa de tiene. absoluta actualidad. Aparentemente se perdió todo. 2 años de trabajo con informes que van desde relevamiento topográfico, pasando por estudios hidráulicos, pasando por la parte económica. Es una pena todo, y no hace tanto al final de esto. Pero acá no queda ningún ejemplar. Mirá, parece que no. ¿Pero Marcilese cómo? me dice que no lo encuentra. Y yo hace rato que quisiera meterme en el archivo, ahora ¿Pero con la por qué? pandemia no se puede. ¿Por qué? Qué sé yo, no sé cómo encontrarlo. Estoy desesperado por eso. 2 años trabajamos, toda la universidad. Ahí anda. Ni la gente no lo sabe. Hablan del agua, que la universidad se desentiende y qué sé yo. Trabajamos 2 años. En el 90 volvimos a trabajar en esto. Nada. Por ejemplo, ¿ven? Sí. Cosas que se pierden por... Claro. No, es fundamental conservar todo el material. Ha producido mucho esta universidad, muchas cosas. Muchas están por suerte, muchas se han perdido lamentablemente. Bueno, yo por ejemplo, le di a Humanidades todos los... Yo manejé siempre mi mimeógrafo del SECI, Sí. de la FUN. Y yo siempre apartaba 2 o 3 de los comunicados que hacíamos. Y yo todo eso se lo di a Adriana Rodríguez, me dijo que lo tenía que donar. Lo doné como 15 cajas en Humanidades, pero no sé si lo habrán tirado, qué habrán hecho. Habrán hecho algún asadito, no sé. Nunca ni siquiera me mandaron a decir que lo habían recibido, ¿no? Fernández Estaco, para eso está el archivo de la memoria, Claro. que ahí se guarda todo. Sí, Y ya no pero- sabemos dónde poner las cosas, pero se guarda todo. Bueno, sí, Edgardo, yo lo juntaba también y todavía tenía un bolsillo lleno de esos comunicados y con ese saco, sin darme cuenta, fui a dar un curso a Chile en la época de Pinochet. Menos mal que nadie me revisó el bolsillo. Lamentablemente después lo tuvimos que quemar acá en casa. Tengo la pileta del lavadero rajada por los papeles que se quemaron cuando nos avisaron que a 2 cuadras se estaba rastrillando el barrio. Claro. Mi pileta está rajada de quemar esos comunicados que vos decís. Sí. Y el archivo de la FUS estuvo enterrado. Estuvo enterrado en tiempo. Y el Sí. acta, el libro de acta lamentablemente se perdió porque un amigo que lo tenía falleció y como estaba solo se perdieron todos los papeles que tenía. Claro. Yo eso lo siento Bueno, en el alma. pero está el archivo de nuestra memoria. Eso es lo Exacto. importante. Por eso entonces hay que reconstruir. Lo que se puede reconstruir hay que reconstruirlo. De los que quedan vivos, por lo menos, claro. Que llegaremos al centésimo aniversario de la universidad, pero no más allá. Así que, por favor, nos quedan nada más que 40 años. Conmigo no cuenten. No, bueno. Vas a salir pronto del jardín de infantes, no te preocupes. El otro día empezó a circular una foto que tenemos nosotros de la despedida de Isidro Rude, de soltero, en el Molinari, un lugar que se comía muy buenos ravioles. Molinari, y haciendo la cuenta y mirando uno por uno, ya quedamos casi 5 o 6 nomás, digamos como 30 ahí en la foto.
Sí, el gallego Hernández tiene una planilla Excel con todos esos datos. Sí. ¿Cómo? Perdón. El gallego Hernández hizo una planilla Excel con Sí, todos sí, esos tiene que datos, pedírsela de nuevo. que vamos a ver si la empezamos a llenar. Me la mandaron una copia a mí, para cada uno ponga los datos que tenga. Bueno, bueno. ¿La tenés vos a mano? La tengo en algún mail. Bueno, sí, hay que buscarlo. Por eso. Yo, Sí, no, por eso. yo también la tenía, pero no sé dónde estará. ¿Te estás falopeando con agua ya tan temprano? Sí, no, No disimules, el que la Gatorade. vodka tiene el mismo color que el agua, no disimules. El vodka yo lo he tomado cuando viví 2 años en Varsovia, así que Por eso, ahí me tomé la cuota necesaria. por eso. Y entonces, ¿cómo serían el proyecto hasta la siguiente reunión? Es decir, Yo les propongo lo siguiente, a ver qué les parece. Cortamos aquí, nos proponemos, la Secretaría nos puede volver a reubicar en, no sé, en la segunda quincena de febrero, algo así, y ya empezamos con alguna idea concreta. Yo tengo una, hora que dijiste micro, me gustaría hacer algún micro sobre algunas anécdotas sobre uno de los primeros tiempos de la universidad. Me gustaría ver si puedo encontrar material, algo sobre la cooperadora, que es la gran ausente en todo esto. claro, eso es muy importante. ¿Te das cuenta? Bueno. Sí. Entonces, bueno, todo eso, a ver si podemos empezar a hacer algunos micros. Entonces, Me gustaría ver de la gente de la universidad, empezar a buscar algunos sitios de referencias, como para poner, aunque sea alguna placa, que diga aquí, qué sé yo, no sé, pasó el Nobel tal. No, pero no. Aquí funcionó la cooperadora, no sé, algo Pero así. ¿sabés qué pasa? No, las Sí, placas sí. no sirven. No sirven las Bueno, placas. perfecto, lo que se te ocurra. Yo creo que lo que Sí. tiene que quedar es como pequeños micros donde Perfecto, mejor. a la gente la placa nadie la mira. Perfecto, mejor. ¿Está bien? Sí. Es una cosa, yo creo que nuestro esfuerzo tiene que estar orientado a que podamos rescatar esas pequeñas historias para ir armando estos Sí. pequeños micros que después se elegirán en una especie de semana de las puertas abiertas de la universidad y que la gente de todos lados, no solamente el ingresante, porque a lo mejor el ingresante no le interesa mucho, pero sí le puede interesar, porque yo lo vi cuando era secretaria de Cultura, le interesa a la gente común, la gente que venía a domingos de folclore, que venía a actividades culturales con un paquete de fideos en la mano para participar de la actividad cultural. Es decir, esa gente es la que por ahí va a venir y que a lo mejor tiene algunos años. Seguro, sí. No, pero, perfecto. Mabel, zapatero tu zapato, vos sabés que yo como ingeniero puedo presumir. Como historiador soy nada más que consorte. Así que ahí vos mandás. No, yo no mando. Por decir algo. Manda las autoridades de la universidad. Científicamente, quiero decir. Son las que tienen que realmente poner la tecnología. No, seguro. Que gracias a Dios ahora está en manos, esa oficina está en manos de gente que realmente sabe lo que es la tecnología y Tenemos un gran apoyo. Exactamente, y no especula con eso como nos pasó cuando estábamos en la gestión, que tuvimos oposiciones terribles de ese lugar que era tan importante. No hay, por ejemplo, y se lo pedí 1000 veces, una especie de archivo de todas las actividades que se hicieran. Alguien mencionaba las actividades que se hicieron en los 50 años. Hicimos día por día una serie de actividades durante todo el año. Le pedí a esa persona que la filmara, y no lo hizo. No me hables que tengo problemas, recuerdos dolorosos, no me hables. Sí, por eso. Bueno, ahora tenemos todo un grupo de gente joven muy interesada y que realmente además sabe hacer las cosas, que eso es importante, porque además esa persona no sabía hacer las cosas. Decía que sí.
Y tenían grupido a medio mundo con que era así, que era cierto. Pero Toda bueno, esta información toda esta información se podría poner como anexo en una especie de página de YouTube, que es accesible por todos lados. Sí, sí. Entonces, es una posibilidad. sí, Una Así sugerencia. posibilidades tecnológicas hoy son inmensas. Por suerte. Bueno, entonces Mabel va a hacer el resumen después de la reunión. No, No, no graban esto, Edgardo, no te preocupes. esto Lo está graban. grabado. Y Nosotros no estamos acostumbrados a escribir tanto. No, pero de todas maneras, en el mail anterior, en la Secretaría habían puesto un poco los 4 puntos como temario, yo creo que funcionan muy bien. Así que, Edgardo, fíjate dentro de su tema, prendete del que quieras y arma algo que te guste, te interese o que pueda. esto es una inquietud de la Secretaría. Nosotros Sí, no, por podemos eso. colaborar, podemos Obviamente. aportar de nuestra experiencia, de nuestros años, de nuestras canas o de nuestras arrugas, pero nada más. Es decir, yo creo que la iniciativa la tomó la Secretaría y es ella la que tiene que llevar adelante. Sí. Por supuesto. El día Más que sea allá posible, perdón, de lo poco o lo mucho que podamos aportar nosotros. una cosa que se podría realizar el año que viene, una vez que se levanten las restricciones de reuniones públicas, de reuniones donde estén las personas, Presenciales. es hacer una especie de un interview periodístico, donde 3 o 4 personas seamos entrevistadas por gente de la universidad y cada uno haga un relato de lo que recuerda más interesante, una especie de propaganda, digamos, para que la universidad se haga Marcelo más. Tedesco no va a tener ningún problema en hacerlo porque él es también profesor Claro. de historia, así que todo el grupo de prensa está muy capacitado. Karina es también, es decir, ahí hay un grupo que va a estar muy interesado en Sí. esto, porque son insumos que se pueden aportar a la radio, a algún micro que pueda hacer la universidad, como estos micros que tiene ya contratados o que los va exponiendo por televisión. Eso se podría en algún momento... La radio uno podría tener un programa si quiere, si hay gente que lo lleve a cabo, ¿no? Mabel, en la última reunión estuvo de prensa Kenis, conversando con nosotros y poniéndose a disposición, o sea que sin lugar a duda la gente de prensa... Escuché yo la entrevista, claro. sí, por eso yo decía, la gente de prensa tiene muy buena voluntad, es gente joven que tiene muchas ganas, hacen cosas... Y la gente de audiovisuales también, la gente de audiovisuales ahora son muy capaces, como recién dijiste. Claro, hay un grupo joven excelente, con José en los últimos años han logrado hacer una cantidad de micros, con José Marcilese, que era imposible en los primeros tiempos. Cuando nosotros fundamos el Archivo de la Memoria, nosotros teníamos un escritorio que robamos de alguien que había descartado un escritorio y un mueble viejo. Mabel, ¿desde cuándo funciona el Archivo de la Memoria? ¿Perdón? Del 98, y fue un acuerdo que hicieron Gutiérrez y Linares, porque en principio era el archivo de la ciudad, era el archivo de la memoria de la ciudad. Cuando cambió el signo político de la gestión, o sea, hasta ese momento eran los radicales, cuando cambió, ahí desapareció y entonces nos transformamos en el archivo de la memoria de la universidad, porque en su momento el municipio se había comprometido y hicimos inclusive una serie de entrevistas de manera conjunta con Emita Vila, que era la que estaba en ese momento en el archivo y que era amiga mía, hicimos una serie de entrevistas conjuntas, pero después, bueno, al cambiar el signo político, se fue todo... La eterna falta de continuidad de los proyectos. Bueno, quizás esa fue una de las ventajas del que el Archivo de la Memoria
fuera creado finalmente dentro del rectorado, que pudo tener esa continuidad, porque si hubiera quizás dependido, a lo mejor hasta de un departamento, como yo pensé cuando en su creación pensé que tenía que ser, como en otras universidades, dependiente, son de las facultades de humanidades, de sociales. Por suerte en ese momento mis colegas no quisieron saber nada porque decían que eso no era historia. Y entonces se creó en ese momento la secretaria de Cultura, que era Negrita Vaquero, decidió, vamos a verlo a Ricardo. Fuimos a verlo a Ricardo, después hablamos con Linares y la cosa se dio, ¿no es cierto? Por suerte. Pero empezamos con una computadora vieja que habíamos conseguido casi de descarte, de una oficina que tenía una computadora nueva, entonces nos dio eso, un escritorio y viendo a ver dónde, finalmente terminó ahí en prensa. Y sigue ahí, Sí, en ese rinconcito. en un rinconcito. Claro, con nuestra intención de que alguna vez esté en Rondó, porque allí hace rato que hemos tratado, cuando yo creo que, no sé si no estaba Susana vos, cuando se creó, cuando yo dejé de coordinadora del archivo y que pedí que el archivo histórico de la universidad y el archivo de la memoria se unificaran, y mandamos un proyecto, y que lo fui a defender, y que dije que José era la persona indicada porque trabajó desde el principio en el archivo, creo que vos estabas. Sí, yo era decana. Claro, exactamente. Y la idea nuestra, nuestro proyecto siempre fue tener allá un rinconcito. Bueno, Mabel, ¿y qué te parece si ahora como grupo Ser Parte no empezamos a trabajar en la Secretaría para lograr eso también? Claro, de que vaya también también sería otra labor más nuestra en ese conjuntito de 4 puntos. Perfecto, Claro. sí. ¿Qué les parece? Sí, de acuerdo. Porque allí José armó una sala Claro. donde hay algunos elementos de la universidad antigua, pero bueno, la idea nuestra era que el archivo estuviera ahí. Por ahí entonces vamos a tener otra actividad más, Mabel. Hemos tenido que disputar los papeles de la universidad con la gente de gendarmería ahí abajo que nos ponían los sándwiches de mortadela sobre los papeles viejos. Así que... No, pero sería bueno, Rodríguez, porque incluso Rodríguez es un poco la esencia del germen, del origen, ¿no? de la universidad. Mabel, ya que mencionaste, Negrita trabajó mucho en todas estas cosas. ¿Qué es la vida de ella? ¿Sabes algo? Bueno, lo último que me enteré es que estuvo vigilada por la AFI. Ayer apareció esa noticia. ¿Qué pasó? Ah, ¿no te enteraste? No, decime. Lee la brújula. Sí, la nueva provincia frente a Cano, lo levantaron todos los portales, Mabel. Además de Cantamuto, ahora empezaron a aparecer otros, Aduns, o sea, otra gente que también había sido vigilada. Se dio a conocer, Lucio, se dio a conocer espiada. El expediente del procesamiento de los dos de las escuchas ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri. Se dio a conocer ese expediente. Y entonces aparece que en la filial Bahía Blanca de la AFI estaban haciendo su trabajo y aparecen todos los nombres y los detalles de las personas que fueron, estaban siendo observadas. Y está la Negrita Vaquero, está Saninelli por Adún, algunos referentes de algunos grupos sociales, algunos sindicalistas. Sí. Y entonces el rectorado sacó una nota de repudio que está en los diarios de hoy, y creo, si mal no escuché por ahí o vi en un mail, que Aduns va a hacer un acto hoy, ¿no es cierto? En donde se va a tocar este tema. Me parece que leí que era frente al Teatro Municipal, me parece, o la municipalidad, no sé bien. No, esa parte no la escuché, pero sí eso sé... Eso es de hoy. Claro. Bueno, había digamos, que levantarse muy temprano para leer. Yo estuve tomando examen, Mabel, por eso. Claro, bueno, yo te aclaro que nosotros estamos
desde marzo con Roberto en Villa Ventana. Estamos viviendo acá. Por eso Estamos el techo viviendo veo acá. tipo cabaña. Claro. Por lo menos me alegro saber que está bien. Eso es lo que me alegra. Sí, Mira. sí, yo sé que está bien porque tuve noticias de ellas. Tiene una nietita de 7 meses, Sí. Ahorita. y está muy bien, está muy bien. Me alegro, me alegro. Bueno, Bueno, creo entonces, que si les parece, nos saludamos y nos vemos en febrero. claro, cuando nos manden de nuevo desde la Secretaría, Exacto. mediados de febrero, casi fines de febrero, ¿no es cierto? ¿Cómo no? Si lo Algo así. posible, deseando que la vacuna ya esté. Esperemos que esté y que podamos hacer alguna reunión presencial. Exactamente. Y vernos las caras, no solo la imagen. Un asalto. Sí, Podemos hacer un asalto. yo les quiero decir que estoy muy feliz de formar parte de este grupo. Yo Y también. les deseo a todos que tengan unas muy lindas fiestas y que lo pasen muy bien. Lo mismo digo yo. Todos y Muchísimas gracias. entonces. Que lo Y pasen hasta el muy, año que pero muy viene, bien. un buen año para todos. Bueno, Gracias, Así. igualmente. Un abrazo Un para afecto todos. grande a todos. Abrazo. Chau, chau. Chao, Chau, chau. saludos. Saludos.